Yo pensé que tenía solo el directo. Ah. Prueben que se cumple esto, entonces preserva el orden en R. El orden circular, no como lo habíamos discutido en la clase. Pero tal, lo voy a arreglar. Bien. Entonces ahora vamos con el práctico 7. Le estaba comentando a Julián que vamos a estar 2 semanas con este práctico, porque como hubo feriado solo pudieron trabajar antes del parcial con homotopía de curvas. Y no se vio más que eso. Así que vamos a repasar un poco de eso. Entonces tenemos gamma 0 y gamma 1, 2 curvas. Y si quieren decimos que estas son diferenciables a trozos. Para que podamos integrar y eso. Y decimos que son homotópicas. Vamos a sacar C acá y ponerle omega. Homotópicas si existe un mapa continuo H de 0,1 por 0,1 en omega tal que esto sea gamma de 0t y H1t sea gamma 1. ¿Está bien? Esto viene a generalizar, o sea, viene a formalizar el concepto de que podamos agarrar, o sea, tenemos una región omega, si quieren pueden pensar en un huevo frito, y tenemos una curva así, o sea, mi región omega es todo menos ese disco. Y que sean homotópicas implica que podemos deformar la roja, la verde en la roja, o la roja en la verde. ¿Está clara la definición? Está bueno como está en las notas de Bruno Stoneck, en la definición de homotopía. Como que el dominio lo agarra como el cilindro, producto cartesiano 0,1 cerrado. Entonces en ese sentido es como llevar la tapa de arriba en la tapa de abajo de forma continua, ¿no? Sobre el cilindro. Como que hace así, tipo... A ver las... o sea, en vez de considerarse Dice que, 0,1, claro, se considera el producto considera... cartesiano de S1 con el intervalo cerrado 0,1. Ahí va, entonces es como mover el cilindro, o sea, llevas el cilindro en algo así. En realidad sería llevar la tapa de abajo en Claro, la la tapa tapa de abajo va... de arriba. Eso. Y lo violeta va tipo acá.
Ahí va. Y vamos a hacer así, ¿no? Ahí va. También me gusta esto porque es como que vamos, o sea, a medida que avanzamos en el cilindro vamos transformando la curva verde en la curva roja. ¿Está claro? Está. Y además hay que pedir que esto con el cilindro nos ahorramos. Hay que pedir que HDS0 sea igual a HDS1 para todos. O sea que la homotopía sea por curvas cerradas, que esto con el cilindro no lo tengo. ¿Está bien la definición? ¿Alguna duda? Bien. A veces denotamos HDST como HDST. Creo que con el cilindro sí lo tenés eso. Claro, con el Porque cilindro no tenés que pedir la 0 y 1, condición, claro, porque 0 y 1 es lo mismo. porque está, como tenés un S1 ya o sea, el 0 y el 1 están Ah, sí. pegados. Pero está, lo escribo así para ser coherentes Sí, con el teórico. dale. ¿Tá? Entonces, intuitivamente, o sea, ¿por qué dos curvas no podrían ser homotópicas? Porque las dos encierran, o sea, intuitivamente la restricción de que dos curvas no sean homotópicas es que encierren cosas distintas. Por ejemplo, la curva roja y la curva verde acá no son homotópicas. ¿Está bien? Porque si yo quisiera deformar, como que deformando continuamente, no puedo escapar de esto. ¿Está bien? O sea, tendría que empujarlo por acá, pero en algún momento tendría que romper para sacar el agujero de encima. Y esa es la gracia de la definición de homotopía, un poco. Hay todo un curso en la licenciatura dedicado a hablar de homotopía de curvas que se llama topología algebraica. ¿Está? Y otra definición que hay que dar es simplemente conexa si, solo si, toda curva es homotópica a una constante. Bien, y la razón por la que vemos homotopía en este curso es porque el teorema global de Cauchy, que lo habíamos visto, lo habían visto para un convexo, en realidad se cumple en un contexto más general que es un simplemente conexo. ¿Está bien? Que es el teorema 2 de las notas que tengo acá. Les mando el link.
Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer el ejercicio 1. Está claro que, o sea, intuitivamente está claro por qué simplemente conexo. Simplemente conexo vendría a formalizar el concepto de que mi región no tenga agujeros. Está claro por qué que toda curva sea homotópica a una constante implica que no hay agujeros. Fíjense que en el caso del huevo frito acá, yo esta curva no la puedo aplastar a una constante. Porque si la trato de empujar para acá, me choco con esta pared y no la puedo seguir contrayendo. Y acá lo A mismo. mí lo que no me, Sí. a mí lo que no me queda muy claro es qué ganás con esto con respecto al índice. Ponele, no podría pedir tipo que el índice sea 0 para todos los puntos del complemento. O sea, para cualquier curva cerrada, para todo punto de complemento. Sí, o sea, eso de hecho es un teorema que vieron en el curso, ¿no? ¿O no lo vieron todavía? Sí, lo Sí, lo comentamos. vimos, sí. Lo voy a escribir. Pero, o sea, lo que tenés. Una vez que tenés ese teorema, no ganas nada. ¿Tá? El tema es que para probar ese teorema, lo que probás en realidad es que el índice es un invariante por homotopía de curva. O sea que si vos deformás un poco tu curva, el índice no cambia. Claro, sí, ya me O no acordé. continuamente. Y una vez que ganás eso, ahí sí obtenés la caracterización de simplemente conexo con. Ahí sí no ganas nada, pero ya dijiste un montón diciendo eso. Claro. Como que es una herramienta que te permite usar el índice. Igual podrías, bueno, no sé. Supongo que esto es como más general, ¿no? Para poder salirnos de. Porque, ¿por qué no definís simplemente conexo directamente así? Porque es más general, sí. O sea, al menos a mí me resulta como más intuitiva la definición de arriba. O sea, como que una vez que le agarraste la intuición a la definición de arriba, ahí vos se ve eso del índice. Pero, no sé. Claro, exactamente. Es como que una vez que, como que el índice, para mí el índice es como mucho más misterioso en realidad, porque lo que estás haciendo cuando calculás el índice es como integrar una función que sabés que te va a dar un número entero. Pero el concepto de homología, de homotopía, es un concepto topológico. Es como más general y como más claro en lo que quiere decir. ¿Se entiende? Sí, Justamente lo que te relaciona esos dos conceptos es el hecho de que el índice no cambia cuando vos cambias la curva por una homotopía. Y recién ahí es cuando los relacionás. Y eso te permite como decir cosas de topología usando análisis complejo. Porque el índice es algo de análisis complejo, pero la homotopía y ser simplemente conexo es algo de topología. Y eso te permite conectar los dos mundos de alguna forma. sí, tipo, si encontrás, tenés algo, supongo que tenés algo topológico y tenés como
una manera de mandarlo al plano complejo, puedes probar cosas así, ¿no? Claro, ahí va. Pero es algo, pero esto es, pero la homotopía y lo simplemente conexo es algo mucho más general. O Claro, sea, de sí. hecho, ¿cómo probás que el toro y la esfera no son homeomorfos? Bueno, podés probar que esto no es simplemente conexo y esto sí. O sea, si vos tenés cualquier curva en la esfera, la Ah, podés claro, si le das la formar. vueltita O sea, la podés subir por arriba y llevarlo a un punto acá, por ejemplo. Pero en el toro, si le das la vueltita, no podés, o sea, la podés mover por ahí, pero no podés contraer esta curva. sí. Entonces está la homotopía y ser simplemente conexo es importante porque es eso, es un invariante topológico. Se preserva por homeomorfismo, que es lo que vamos a ver en el ejercicio 1. Tal. El índice nos permite usar herramientas de análisis complejo para ver qué cosas son simplemente conexas. Pero tal, el concepto es más general. No sé si contestó tu pregunta o no. Sí, sí. Bien. Entonces me pide, el 1 parte A me pide probar que la homotopía entre curvas cerradas es una relación de equivalencia. Entonces, ¿qué es reflexiva? ¿Saben lo que es relación de equivalencia? Sí, ¿o no? Sí, yo no me acuerdo de los nombres de las propiedades, pero sé cuáles son. Reflexiva es que Tipo, gamma 0 es homotópica a gamma 0. ah, está. Está. Simétrica. Esta es fácil, ¿no? Porque está la homotopía constante, que es simétrica, quiere decir que si gamma 0 es homotópica a gamma 1, entonces gamma 1 es homotópica a gamma 0. ¿Y esto por qué? Das vuelta el 0,1, ¿no? Ahí va, das vuelta al tiempo. Si H es Q. Y queda transitiva. Y esta es que si gamma 0 es homotópica, voy a omitir el omega, ¿tá? Si gamma 0 es homotópica a gamma 1 y gamma 1 es homotópica a gamma 2, entonces gamma 0 es homotópica a gamma 2. ¿Y esto por qué? El tiempo lo divides entre dos y los pegás. Ahí va. Claro, Ahí lo va, parametrizás y lo componés. ahí va, tenemos H0 de S de homotopía
entre gamma 0 y gamma 1 y H1 homotopía entre gamma 1 y gamma 2. Entonces me defino HS de T igual a eso, dividir el tiempo entre 2 y componer. Y esto es una homotopía entre gamma 0 y gamma 2. Es continua y H0 de T es gamma 0 de T y H1 de T es gamma 2 de T. Bien. ¿Son esos los subíndices? ¿Cómo? No estoy, es una boludez igual, es una Ahí va. técnica nomás, pero ¿son S sobre 2 o sería es 2S? Si lo está. Cuando abrís las llavecitas, pones H supra 0 sub S sobre 2. Pasa que vos querés Y que los H, está bien, H de un medio, H en medio sea gamma 1, ¿no? Eso es lo que querés. Sería el punto sí, está medio. bien, Se me ocurre. H2S y acá es H2S menos un medio. Ahora sí. No sé si. Ahí va, claro. 2S menos 1. 2S Sí, menos. menos uno. Ahí va. Sí, está bien. Está claro, entonces. Esto hay que hacerlo una vez, pero ahora, o sea, una vez que lo haces una vez ya decís tipo, si tengo una homotopía entre este y este y me construyo, paso por acá, ya está, tengo una homotopía. Está bien. Después la parte B me dice por qué es importante la condición de que las curvas sean cerradas. ¿Está bien? Porque hace que la definición sea mínimamente restrictiva, ¿no? Claro, ahí va. Fíjense que si yo no pidiera que las curvas sean cerradas, podría tipo agarrar y hacer tipo, bueno, abro un poquito acá, o sea, separo el fin, lo muevo. Ahí. Lo muevo para acá, o sea, lo hago escapar de acá, lo muevo y lo vuelvo a cerrar. No queremos eso. ¿Está bien? Otra cosa que podría hacer si no pidiera que las curvas sean cerradas sería tipo hacer algo así, no tengo esta curva. No, Tenemos puedes hacer un segmento. ¿No? Ahí va, pero yo estoy diciendo, o sea, en general consideramos homotopía entre curvas cerradas. Pero lo que podrías pedir es, o sea, lo que podrías permitir es que en el medio se abran. Bueno, sí, mi idea era tipo, bueno, puedo volver todos un segmento y los segmentos es fácil de mover. Ahí va. Como que haces la misma composición esta y ahí te queda. Claro, vas a decir que los segmentos son fáciles de mover, En mi mente, capaz. ¿qué es más fácil de mover que un segmento todavía? No, sí, está. O sea, ¿qué es lo más Ah, fácil de claro. mover? Sí, está. Le vas a hacer un punto. Bien.
Ahí va. O sea, la podés hacer un punto. Ahí ya está. Está, por eso la condición de que sean cerradas es importante. Que con lo del cilindro está bueno. Y si lo quisiéramos hacer tipo formal, te podés considerar como para cada S como una reparametrización e irle quitando los extremos, ¿no? Ahí va. O sea, sí, sí, exactamente. Está bien eso. Si gamma, si permitiera que la curva no sea cerrada, construyo una homotopía sería HST igual a gamma ST, ponele, algo así, ¿no? Esto es lo que decís. Sí, Ahí va, y esto es una homotopía entre gamma de 0 y gamma. Está, y ahí rompes todo. Está bien, es una definición vacía porque no, tipo, no te identifica nada. Acuérdense que estamos trabajando en regiones. ¿Sí? Entonces siempre trabajamos con cosas conexas. ¿Sí? Entonces si podés llevar cosas a un punto, no estás haciendo nada porque todos los puntos están conectados. ¿Entienden? Un camino en la región es una homotopía entre dos puntos. Y por eso usar simplemente conexo implica, o sea, implica que la homotopía no dice nada porque todas las curvas son homotópicas entre sí. ¿Está? Bien. El C se los dejo a ustedes, capaz que podemos seguir con el 2. El 2 me pide probar que todo convexo es simplemente conexo. Está bien, entonces tenemos, por ejemplo, convexo. ¿Por qué es simplemente conexo? porque dos puntos cualquiera los conectas con una recta. Ahí va, y entonces, ¿cómo haces? Tenés una curva. ¿Cómo sabes que es homotópicamente trivial? Si vos agarras un punto cualquiera y trazás, sí, y trazás tipo rectas que unan ese punto con algún punto de la curva, esos segmentos están todos contenidos en el coso. Ahí va. Entonces puedes tipo hacer Ahí va, la homotopía que me lleva a todos los puntos hacia la recta. es como una recta vectorial, digamos. Tipo, Ahí va. le sumás el vector que es el punto menos ello. Y eso me lleva toda la curva a un punto. ¿Está claro eso?
Bien. Este ejercicio es importante porque nos dice que realmente nos dice que realmente el teorema global de Cauchy para simplemente conexo es una generalización del que ya vimos. ¿Está bien? O sea, ¿se acuerdan que el teorema global de Cauchy es que una función holomorfa integra 0 en toda curva cerrada en un convexo? Bueno, entonces, si lo probamos para simplemente conexos, lo tenemos probado para convexos. Bien. Después, la segunda parte del 2 se la dejo a ustedes para que la piensen en sus casas. Y la última pregunta. O sea, por la unión y la intersección de simplemente conexos. Después, el 10. Esto, esto ya lo vieron la primera parte del 10, ya la vieron en el teórico, ¿no? ¿O no? O la comentábamos, pero sí, de algún modo lo mencionamos. Ahí va. ¿Qué pasa? Cuando trabajamos, probar que algo es simplemente conexo es fácil. Porque, o sea, fácil. Hay una forma clara que es agarrar una curva cualquiera y construir una homotopía. Ahora, probar que algo no es simplemente conexo es lo difícil. Porque hay que probar que no existe ninguna homotopía, que hay una curva tal que no existe ninguna homotopía que me la haga trivial. Y ahí es donde juega el análisis complejo, que es una ventaja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el análisis complejo me dice, lo único que tenés que hacer es encontrar una curva y un punto que tenga índice 1 o distinto de 0 alrededor de la curva. ¿Está? Y acá lo único que tenemos que hacer es agarrar una circunferencia que sabemos que es fácil de calcular el índice. ¿Está claro? Ahora, si en vez de tener un punto, tengo un compacto, vamos a dibujar algo así. Voy a hacer un compacto. Algo así. Bien, les voy a decir cómo hacer. Me pide probar que
existe una curva que tiene índice 1 para todos los puntos de contacto del compacto. ¿Qué se les ocurriría hacer? No estoy pidiendo nada formal, intuitivamente. Yo estaba pensando por qué no podés ponerle, agarrar un bordecito de omega y como sacarle un tajito. ¿Eso es compacto? Claro, pasa que esto es compacto en... Esto no o sea, agarrar esto es con este cacho de pizza, es compacto en C, pero no en omega. ¿Por qué? Porque agarrate tipo esta familia ahí, si querés verlo. Agarrate esta familia de abiertos y no tiene un subcubrimiento finito. O sea, tiene que ver con que Omega sea abierto, ¿no? Claro, ahí va. O lo podés Ah, hacer claro, porque le falta el borde a omega. exactamente. Entonces tenés tipo una sucesión que se va al borde, puede ser infinita y no tener ninguna sucesión convergente. En omega. ¿Está bien? Por eso es importante cuando dice en omega. Porque tal vez con la topología relativa de omega. ¿Está claro eso? Pero claro, ahí justo si lo miras dentro de omega sí queda compacto, ¿no? Voy a sacar la pintura negra que ya sabemos que no está para no. Un- eh, O sea, pensá no sé, esto, capaz me agarrate estoy una confundiendo. sucesión que se vaya para acá. ¿Está bien? No tiene su sucesión convergente en omega. Porque se acerca al borde, tiende al borde. Entonces no es Claro, compacto en omega. ahí va. Tenés razón. Ahí va. Claro. Justamente para que sea compacto en omega tenés que estar separado del borde. Y ahí sí ser cerrado y acotado. Si está separado del borde, ser cerrado y acotado en omega es lo mismo de ser cerrado y acotado en C. ¿Está bien? Está claro que esto así, sacando estos, sí es simplemente conexo, ¿no? Porque una curva no puede, no puede encerrar esa región, que es lo que nos gustaría para que no sea homotópica un punto. Entonces la idea es como pegarse al borde, pues sabemos que está separado. Como Claro, que si te ahí pegas lo va. suficiente al borde. Pasa que el borde, o sea, pasa del borde podría ser tipo. O sea, podría ser una banda, ponele. Y acá no te puedes. Ah, O podría ser todo C también. Pero ¿por bueno, qué quieres pegarte al borde? porque ahí sabes que lo tenés adentro. Ahí va, lo que querés es como una curva. Exactamente, si acá te pegás al borde, querés como una curva que te cierre al compacto. ¿Está? Pero ¿qué puedes hacer? O sea, pegarte al borde es algo gigante. Claro, puedes pegarte al borde del compacto en realidad, ¿no? Darte un espacito ahí.
Ahí va, en este dibujo lo que podemos hacer es hacer tipo así. Aparte sabes que existe una cosa, un camino cerrado, ¿no? Porque eso era una cosa, que dada una curva existía un camino que se pegaba mucho. Ahí va. Eso se llama entorno tubular, pero les voy a contar más o menos cómo hacer esto. Igual lo van a ver bien en el teórico. Pero la movida es cubrir esto. La movida es cubrir el compacto con cuadraditos. En cada punto agarren un cuadradito de este contenido que esté contenido en la región. ¿Está bien? Entonces hacen como una cuadrícula, cubren todo. Y eso se puede hacer porque es compacto. Sí, porque al final te quedan finitos, ¿no? Ahí va. Al final te quedan finitos y tal. Lo que habría que probar es que esta poligonal. Ahí va, que sean finitos nos dice que es diferenciable a trozos, ¿no? Porque si fueran infinitos lo que Claro, podría pasar es que los cuadrados como que sean cada vez más chicos y me quede como algo horrible. Pero está, como tengo finitos cuadrados, sé que voy a doblar finitas veces, digamos. Entonces esto me queda una poligonal. Y fíjense que esta curva tiene índice 1 respecto al cualquier punto porque la puedo deformar a un circulito. Si quiero. Y eso me da más ejemplos de cosas que no son simplemente conexas. Porque es agarrar o sea, se agarran cualquier región, cualquier compacto, y se la sacan, no les queda simplemente conexo. Sí, está bien. Y eso, es importante que sea compacto, porque como decía Julián, sacarle esto hace que no me quede simplemente conexo. O si yo a la banda le saco una semirrecta, perdón, hace que me quede simplemente conexo. Si yo a la banda le saco una semirrecta, esto también es simplemente conexo. ¿Está claro? Esto sigue infinito. Porque una curva cerrada tendría que dar la vuelta acá. Y esto es homotópico en punto. Pero si fuera compacto, esto implicaría que el intervalito es cerrado y esto no es simplemente conexo, porque puedo dar una vuelta acá. ¿Está bien? ¿Dudas de esto hasta acá? Por ahora no se entiende. De vuelta, esto lo van a ver en detalle en el teórico. Y ahora vamos con el ejercicio 11 y es lo último que vamos a hacer.
después podemos ver alguno del ejercicio 5. Del 5. O sea, mi idea era hacer eso la semana que viene, porque todavía no vieron nada de residuos. Ah, claro, verdad. Es que tenemos 2 semanas. Sí, Perdón. sí, hay 2 Bueno. semanas para este práctico. Sí, porque está. Pero el ejercicio 5 y el 4 a mí me re gustan porque es como. O sea, es como medio mágico, ¿no? Hay integrales impropias horribles y se pueden calcular usando análisis complejo. Tipo medio viaje. Y en el 4 hay como integrales de senos y cosenos que a mí nunca me salieron en el cálculo 1 y también se pueden resolver usando análisis complejo. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, en este ejercicio hay un error donde dice error de 0,1 debería decir R de 0,1. Entonces tenemos el disco pinchado. Y sabemos que 2 curvas homotópicas tienen el mismo índice respecto a 0. ¿Está claro eso? Sí. La gracia del ejercicio es probar lo opuesto. ¿Está bien? Que la única obstrucción a que 2 curvas no sean homotópicas es que tengan distinto índice. ¿Está bien? Fíjense que esto es, tipo, no es verdad en general. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el plano menos 2 puntos, esta curva, ¿qué índice tiene? Uno, ¿no? Ahí va, tiene índice 1 respecto a este punto. Pero esta curva también tiene índice 1 respecto a este punto. ¿Sí? Pero difieren en el índice con respecto al otro. Claro, difieren el índice respecto a otro, entonces no son homotópicas. ¿Está claro eso? No sé por qué lo borré. Pero eso acá no puede pasar. No veo igual qué significa eso de que sea homotópico a que, digo que beta de t tenga un argumento creciente. O sea, se ve reflejado en esto que vos decís. Está, Esto porque la de- gracia es que. ¿Qué pasa? Las curvas. Vos podés tener una curva horrible, ¿no? Creo que entendí. ¿Entendiste? Claro, que la puedes deformar a una curva que sea simplemente dar una vueltita. Claro, o 2. Claro. Pero que sea siempre hacia un mismo lado. Exactamente. ¿Está bien? Claro. ¿Se Ahí el entendió la argumento idea? va aumentando y después baja y después aumenta y después baja y es al pedo, en definitiva. Claro, ahí va. Fíjense que acá yo puedo empujar tipo esto para acá
Tipo, esto lo puedo empujar para acá y esto lo puedo empujar para acá y hacerla mucho más linda en realidad. ¿Está claro eso? O sea, esta curva en realidad está dando una vuelta. ¿Sí? Entonces, todo este brazo que sale para acá, yo en realidad lo podría como empujar, lo podría empujar desde acá y hacer que sea solo esto. O si quieren, solo esto. Y todo este brazo de acá, yo lo puedo empujar y hacer que sea solo esto. Y lo que me va a quedar es una curva como mucho más decente. ¿Qué quiere decir decente? Que no va y vuelve. Como dice el ejercicio, que tenga argumento creciente. ¿Está claro eso? Que la original no tiene argumento creciente. ¿O no? Sí, igual, ¿quién es beta T en el ejercicio? O sea, alfa T es esta. Ah, está, ya está. ¿Ah? Ya, Y yo la ya. quiero hacer homotópica a una que tenga argumento creciente. Y a esa otra la llamo beta T. Bien. Entonces, lo primero entonces es déjenme ver cómo lo digo. Tengo una duda de la letra de la segunda parte. Sí, Eh, ¿Qué significa ser homotópico en el disco sin el cero? que no podés, o sea, esto como región. O sea, en el disco todas son homotópicas, porque el disco es convexo. Está bien, si yo agarro una curva que da 2 vueltas, Ah, está, claro. igual Ya la puedo entendí. aplastar. ¿Está bien? Pero si le saco esto, ahí se complica un poco la cosa. Ni Sí, siquiera ahí puedo puedes hacer que dé discernir entre una el sola 2. vuelta. Está bien, ¿Está está bien? bien. ¿Está clara esa idea? ¿Por qué no, por qué esta curva que da 2 vueltas no puedo hacer que dé una sola vuelta? Si no, como que vas a tener que hacerla muy filosa en algún momento, ¿no? Como que perdés la diferenciabilidad. Ahí El va, índice es constante, ahí ¿no? va. El índice es El- constante y la gracia es esa que, o sea, no solo la la diferenciabilidad. Si yo quiero, si yo quiero hacer que dé una sola vuelta, tengo que romper un bucle. ¿Está? Y no puedo hacer eso porque está el punto molestando. ¿Está? Entonces la obstrucción que tengo es el índice. Eh, ¿Cuál es el índice? ¿En el dibujo abajo o en el de arriba? O sea, les pregunto en función de R y en función de phi.
como dependiendo del largo que tenga phi, la imagen de phi, en R va a ser el índice. Digo, porque Eh, si es como de largo 4pi, va a ser índice 2. Estoy casi de acuerdo, pero mira, fíjate esta curva. O sea, puedo hacer una curva que haga así. Qué mal pulso que tengo. Igual te entendí. Pero ¿se entiende? Esta curva. Me quedó mal cerrada. Pero bueno. O sea, lo que quiero decir es que puedo hacer una curva que dé 2 vueltas y después se vaya de las 2 vueltas. Ahora sí. Ah, claro. Y esta tiene como una imagen re larga porque está dando 2 vueltas. Sí, 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 sí. Y nada más que después vuelve. El tema es que después vuelve. Pero ¿cómo es la gráfica de phi? Acá. Va, o sea, eran 2 vueltas, ¿no? Sí, ponele que son 2 vueltas. Pues ponerle que empieza en 0, Y vamos a hacer va hasta que. Ahí 4pi va. y después baja. Vamos a hacer que arranque en 0 para hacerlo más fácil. Entonces esto en 0, 1, hasta 4pi. ¿Y cuál es el índice de esta? 0. 0. ¿Y qué tiene Es que la cumplir para que no tenga diferencia. índice 0? La diferencia entre phi de 0 y phi de 1, ¿no? Ahí Porque si va. termina en 2pi, bueno, Está bien, porque si termina, o sea, fíjense que una que da una vuelta, esta es alfa. Vamos a ponerle esta alfa 1 y a esta phi 1. Está ahí, ahora sí tengo una que da una vuelta, que vamos a llamar alfa 2, entonces phi 2 hace esto, ¿no? 0, 1 y 2 pi. ¿Está claro esto? Entonces el índice en alfa de 0 es phi de 1 menos phi de 0 sobre 2pi. Es la diferencia donde empiezo y donde termino. Y eso es lo que me importa. ¿Les convence esto o sabrían hacer la prueba de esto? ¿O no? Y tenés que resolver una integral que depende de R y de phi, de t, ¿no? Sí, ahí va, solo hay que resolver esto. Alfa. ¿Está? Sí, como que eventualmente
Se va a que... no, me pareció verlo, pero... o sea, Si quieren, lo hacemos. igual está bueno, parece estar divertido. Bueno, Está bien, vamos a hacerlo. como quieran. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Esto es. Bueno, nos falta la I acá, ¿no? Esto era R de T por E a la I phi de T. Perdón. Es abajo va R de T por E a la I phi de T, ¿no? Y arriba va la derivada de esto. Y la derivada de esto es R' de T por E a la I phi de T más R de T por E a la I phi de T por I phi prima de T. Y esto es 0,2 pi. ¿Está bien? Esto se me va con esto, que se me va con esto. Y me queda 1 sobre 2 pi, la integral de 0 a 2 pi de R' de T sobre R de T, más la integral de 0 a 2 pi, perdón, 1 sobre 2 pi y la integral de 0 a 2 pi de R de T y phi prima. Esto. Y esto de 0 a 1, no de 0 a 2 pi, porque está parametrizada entre 0 y 1. Ahora sí. Bueno, ¿y acá qué pasa? Esta ahí se me va con esta ahí. Esta es la fácil de resolver, ¿no? ¿Cuánto me da? Phi de 1 menos phi de 0, ¿no? Ahí va. Sobre 2 pi. ¿Y esta? O sea, da 0, pero no veo por qué. Da 0 porque si no, no sale el ejercicio. Pero, ¿cuál es la primitiva de R' de T sobre R de T? ¿Tiene primitiva? O sea, tendría que ser logaritmo de R de T, pero no debe haber alguna cuestión con eso. No, porque el 0 no está, entonces esto tiene sentido. O sea, la curva no Ah, toca la claro, 0. Ahí va. claro, ahí va. ¿Está? Y esto es... ¿y por qué esto me da 0? Porque son lo mismo R1 y R0, ¿no? Ahí va. La curva es cerrada, ¿está bien? Entonces tiene que empezar en el mismo radio que terminó.
¿Está bien? ¿Cuál fue bien el argumento que usaste para decir para que podías usar logaritmo? Que no se acercaba a cero, ¿por qué? Ah, porque gamma es una curva en t menos cero. Claro, el punto que agarrás desde afuera. Ahí va. O sea, ningún punto de R tiene módulo cero. Entonces esto nunca se anula. Esto nunca se anula. O sea, esto se puede anular, pero nunca vale cero. Entonces esta función está bien definida y la primitiva es logaritmo. Bien. Entonces ahora tenemos una función fíjense lo que tenemos. Tenemos una función de R tenemos una función así. ¿Está bien? O sea, fíjense que si hacemos una homotopía que haga que esta función sea creciente, entonces después hacemos R de t por E a la HS de t por I, y eso me va a dar una homotopía que haga que el argumento sea creciente. O sea, lo que los quiero convencer es de que podemos hacer la homotopía acá y no tenemos que hacerla ahí. Y no tenemos que hacerla acá. O sea, establecer una homotopía entre las funciones que te dan los argumentos entre Ahí alfa y va, beta. eso. Exactamente. O sea, que ahí no son curvas cerradas, ¿no? Como que no son, No, ¿no? está bien. O sea, es como Exactamente. una generalización de una homotopía. Sí, no. Está bien, no son curvas cerradas, porque esto no es una curva cerrada. Pero ¿cómo podés hacer que sigan siendo cerradas cuando las ves en el disco? Voy a dibujar el disco acá. Porque básicamente lo que vamos a hacer va a ser hacer una homotopía acá y por la exponencial llevarla acá. ¿Qué te asegura que va a seguir siendo cerrada? Que la f de 1 y phi de 1 y phi de 0 sea la misma.
Ahí va, si yo mantengo estos extremos, Está bien. Ahí va. acá va a seguir siendo cerrada. Entonces sí está bien, vamos a hacer una homotopía entre dos cosas que no son cerradas, pero cuando lo bajemos, sí va a ser cerrado. Claro. Y ahí, y eso es clave, ¿está bien? Porque eso es lo que nos dice que el índice no lo podemos cambiar. Porque vos no podés mover este punto a otro. Porque si lo movés, abrís la curva acá. ¿Está claro eso? Pero sí, entiendo. Está, ¿y cómo hago una homotopía acá? Lo multiplicás por una función continua. Claro, pero ¿qué hago? O sea, describime la homotopía. Eh, o sea, tendría que preservar los extremos, ¿no? Ahí va. Y preservando los extremos, querés que sea creciente. O sea, esta función crece, ¿no? Pimba, 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 pimba. Y la dividís por la derivada en cada punto. No sé si funciona. Pasa que acá la derivada es 0, ¿no? Bueno, sí, ahí va. Ahí va. Decime una función creciente. Dígame una función creciente acá. O sea, trazar la recta entre esos dos puntos y que lleva toda la recta, ¿no? Yo qué sé. Se me ocurre. Ahí va, se puede hacer esto, ¿no? Agarrás la recta y haces así. Cada punto lo colapsas sobre la recta y Igual que hicimos perpendicularmente y con. está. Igual que hicimos con lo otro, ¿no? ¿Se entiende o no? O sea, una vez que llevamos el problema de R, es fácil, porque lo único que tenemos que hacer es una homotopía que haga esto. ¿Está? Que es la misma que hicimos con lo de convexidad. Y fíjense qué es lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo acá es simplemente tipo agarrar y decir, bueno, está. Voy a agarrar esta recta y pasearla, ¿no? O sea, empiezas a pasear avanzando. ¿Está? Déjeme pensar. O sea, estás como. Lo que va muy rápido, lo frenás. ¿Está bien? O sea, estás como empujando esto hacia acá. O sea, es lo que queríamos hacer, pero bien. ¿Se entiende o no? Si avanzaste mucho si avanzaste mucho en ángulo, lo empujás hacia el costado. O sea, en sentido horario, que es reducir. Y si avanzaste muy rápido y si avanzaste muy despacio en módulo, lo apurás.
Estaría bueno para que hubiera una animación de esto, ¿no? Tipo, dos rectitas que estuvieran dando vuelta, pero una al ritmo de la circunferencia de afuera y la otra de la curva, y ver cómo se desfasan. Eso Ahí va. sería eso, ¿no? El desfase que tenés que corregir. Sí, exactamente. Sí, capaz que voy a ver si para la semana que viene hago un programita en GeoGebra. Pero bueno, eso. Está bueno eso. No debe ser muy difícil aparte. ¿Se entendió la idea o no? Sí, sí, se entendió. Entonces lo que hicimos fue llevar una curva por una homotopía, o sea, una vez que lo bajamos fue llevar por una homotopía una curva que era horrible a una curva que ya no es horrible. Bien, esta curva no avanza y retrocede en módulo, porque el módulo es creciente, perdón, en argumento, porque el argumento es creciente. ¿Está? Pero ahora, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, la quiero llevar a una curva típica, digamos, ¿no? Para ver que todas son homotópicas. O sea, tengo dos curvas que tienen el mismo índice, supónganse índice 1. Con curva típica te refieres tipo a una circunferencia. Ahí va, las puedo llevar, cualquiera de estas las puedo llevar a una circunferencia, ¿no? Claro. Porque ¿Cómo? ahora cuando corrijas los módulos, ¿no? Cuando normalices los módulos, Ahí va, si yo ahora que van sé a... que, ahora sé que el argumento es creciente, lo único que tengo que hacer es normalizar el módulo y llevar todo a módulo 1. Ponele, porque módulo 1 no porque es el borde, pero módulo 1,5, ponele. Lo único que tengo que hacer es hacer una homotopía así. Y eso me dice que... y eso me dice eso, que lo único, fíjense que cualquier curva la llevamos a una circunferencia. Y lo que cambia es cuántas veces recorremos esa circunferencia, digamos. Si damos una vuelta, si damos dos, si damos tres. Entonces, lo que probamos es que eso es lo único que podemos hacer para que dos curvas no sean homotópicas entre sí. Ahí va. ¿Está claro? Bueno, voy a ver si me sale hacer ese programita y la semana que viene hablamos de residuos y el teorema global de Cauchy. ¿Está?